Bueno, sean bienvenidos a este nuevo curso. El módulo que empezamos en nosología es síndrome hematoso inflamatorio. Y vamos a iniciar por esta parte que es la parte 1. El síndrome hematoso, hagan en cuenta que es como Darks, como un árbol genealógico, porque el síndrome hematoso se desprenden cualquier cantidad de enfermedades de medicina interna, pediatría, ginecología, etcétera, y todas están relacionadas unas con otras. Realmente, si uno comprende el síndrome hematoso bien, de ahí para abajo el resto de entidades son muy sencillas porque se derivan de este síndrome. Y dominando este síndrome hematoso y para abajo, vamos a ver que el síndrome de derrame pleural, síndrome ascítico, síndrome nefrótico, hipertensivo portal, de ahí para abajo va a ser todo más sencillo. Existen síndromes claves en la medicina, dentro de estos está por ejemplo el síndrome febril, por ejemplo la disnea, son síndromes claves que todo médico general debe conocer. Y son importantes porque se relacionan entre ellos, están interrelacionados. Además de que son bastante frecuentes. Yo creo que un médico que no haya visto un síndrome hematoso una vez al mes no ejerce. Si es cirujano, ve síndrome hematoso. Por ejemplo, la carcinomatosis peritoneal. Si es pediatra, ve síndrome hematoso. Si es radiólogo, tiene que ver derrame pleural, también ve síndrome hematoso. Si es internista y cualquier otra especialidad derivada de la medicina interna, sea cardiología, neumología, la que sea, tiene que ver síndrome hematoso. Y si es médico de atención primaria, con más veras debe dominar este síndrome porque es el primero que ve los pacientes y tiene que hacer un excelente enfoque. Entonces el edema podemos definirlo como la acumulación excesiva de líquido. ¿Qué es edema? Acumulación excesiva de líquido. El edema o la acumulación excesiva de líquido, vamos a llamarla así, se puede presentar órgano específica, por una enfermedad órgano específica, ejemplo falla cardíaca, que esté enfermo el corazón y se hinche el cuerpo, o que esté dañado el riñón, como en el síndrome nefrótico, y genere también hinchazón del cuerpo, pero es por una alteración de un órgano específico. También puede limitarse a compartimentos. El mejor ejemplo de los compartimentos es, por ejemplo, el derrame pleural. Es un ejemplo de exceso de líquido en la pleura. O el líquido ascítico, el síndrome ascítico, exceso de líquido que está en la cavidad peritoneal. De aquí vamos a empezar a construir las bases que usted va a hacer cuando ejerza su medicina. Lo más importante es esta base que es el síndrome hematoso. Los síndromes en medicina. Primero, tenemos que diferenciar muy bien lo que es un exudado de un trasudado. Es la primera diferencia, no es igual a un exudado a un trasudado, y de ahí se deriva todo el síndrome hematoso. Si usted entiende que es un exudado y usted entiende que es un trasudado, ya. Aquí está el compartimento con exceso de líquido, aquí en esta parte superior. Aquí se encuentra el vaso sanguíneo. Entonces, en el exudado, el exceso de líquido se acompaña de alto contenido de proteínas. Definición de exudado: líquido rico en proteínas, simplemente. Y el trasudado se acompaña de escaso contenido de proteínas. O sea, es más líquido con poquitas proteínas. Eso es lo único que me interesa que entienda. Exudado rico en proteínas, trasudado poco en proteínas. Sin importar la enfermedad, usted debe medir el contenido de proteínas. Usted como médico va a adquirir unas destrezas a medida que pase su formación que le van a permitir medir esas proteínas. Por ejemplo, para poder diferenciar el exudado del trasudado, si el exudado es rico en proteínas. Entonces, los criterios de Ley se aplican al estudio del líquido pleural y ahí se basa el estudio del líquido pleural, el exceso de líquido entre las pleuras, por los criterios de Ley. Pero si usted estudia el líquido ascítico, el gradiente gasa es el utilizado, ¿correcto? El líquido articular y el líquido cefalorraquídeo requiere análisis físico-químicos.
para mirar si es rico en proteínas o no es rico en proteínas, y de ahí se derivan inflamatorias, por ejemplo articulares mecánicas versus infecciosas, versus meningitis y diferentes tipos de meningitis en el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, en el síndrome nefrótico usted debe tomar una proteinuria en 24 horas para mirar cuánto orina ese paciente en proteínas. Si son muchas, es un líquido un paciente que está perdiendo proteínas por la orina. Y desde luego, en la historia clínica para todos los casos, para enfocar los pacientes pleurales, ascíticos, articulares, la historia clínica correcta, el electrocardiograma y las imágenes, estos dos últimos importantísimos en el tema del corazón. Entonces, sin importar la enfermedad, vamos a ver todos estos síndromes en este módulo, pero lo más importante es que aprenda que el exudado ahí es rico en proteínas y usted clínicamente y también por medio del laboratorio lo tiene que evidenciar. Entonces, la inflamación es un tipo de edema, no es edema inflamación, es una característica realmente del edema, ¿no? Y la inflamación más bien quiere decir exudado, rico en proteínas. Entonces, la inflamación puede ser aguda o la inflamación puede ser crónica. Si la inflamación aguda, habitualmente es reversible, o sea, si usted controla la anoxa, el paciente vuelve a tener su estado funcional previo habitualmente. Y la aguda generalmente dura menos de 2 semanas. La crónica, el insulto es crónico y generalmente produce destrucción y es un daño que es irreversible. Correcto, es irreversible. En la aguda, generalmente inmunidad innata, mientras que en la crónica es la inmunidad ya adquirida. En la aguda es mucho más sintomática que la crónica porque hay aumento de la permeabilidad vascular, el exudado es mucho más notable, el exudado líquido rico en proteínas es mucho más importante y la célula estrella es el neutrófilo. Mientras que en la crónica la permeabilidad es más bien poca, por lo tanto no es tan sintomática, aguda, pues no es tan sintomática, tan escandalosa por decirlo así. El exudado es más bien moderado y la célula estrella es el mononuclear. Si vemos acá es evidente el elefante, ¿correcto? Entonces con esta imagen quiero mostrarles que los edemas pueden ser evidentes al ojo clínico. Si usted es médico de atención primaria, muchos de esos edemas los va a poder reconocer. Pero hay otros que están internamente y que usted no los puede reconocer fácilmente y va a requerir estudios como imágenes. Ejemplo, en órganos internos, en el cerebro, esto es un absceso cerebral, es una anoxia inflamatoria infecciosa. Miren que capta el contraste en anillo típico de todos los abscesos en todo el organismo y fíjese que aquí hay un edema perilesional vasogénico. Esto es un exceso de líquido secundario a una inflamación y seguro ese líquido es rico en proteínas. Pero entonces uno no ve el edema, uno lo que requeriría una imagen para poderlo ver internamente. Entonces hay unos que son evidentes, hay otros que no. La inflamación crónica se caracteriza principalmente por destrucción estructural, deformidad y pérdida de función del órgano. Esas son unas características importantes. Por ejemplo, una mano de artritis. La inflamación es crónica porque la artritis es una enfermedad crónica y genera una destrucción de la articulación, genera una deformidad y las manos pierden la función, para dar un ejemplo. Y lo que sucede es que siempre hay un insulto que genera una lesión y ese insulto, la inflamación crónica, es crónico. Por ejemplo, los pacientes alcohólicos que toman trago todos los días, el insulto diario genera lesión. La lesión estimula daño, ¿cierto? Estimula la necrosis y la necrosis estimula la cicatrización, es un continuum. La célula normal se va convirtiendo en fibroblasto y se vuelve una cicatriz, se altera la estructura. Y ese alcohol diario va a generar una cirrosis hepática, por ejemplo. El tabaco a nivel pulmonar va a generar sus problemas pulmonares porque fuman todos los días, lesiona el pulmón, necrosis y cicatrización. La dieta no saludable también va a generar una lesión en el endotelio vascular, genera necrosis, genera cicatrización. Esto en las enfermedades cardiovasculares. El tratamiento de la enfermedad crónica es tratar de controlar la anoxia crónica si es posible para los médicos de atención primaria. Por ejemplo, ¿cómo lo trataríamos la artritis? Pues dándole medicamentos efectivos en artritis, no dándoles medicamentos no efectivos.
Y si fuma o toma tabaco o hace dieta no saludable, pues tiene que hacer estilos de vida saludable. La inflamación aguda y la crónica son muy evidentes en la piel. Si la enfermedad se limita a piel o compromete a piel, pues va a ser muy evidente. La aguda se va a ver roja, mucho más, aumento de la permeabilidad vascular. Y la crónica se va a caracterizar más por destrucción. Miremos cómo está destruida esta piel, está deforme, mientras que esta está simplemente con aumento de la permeabilidad roja. Entonces hay una diferencia entre una y la otra. Esta es una enfermedad crónica, puede ser un cáncer, una leishmania cutánea, etcétera, cáncer de piel. Y esa es una enfermedad aguda que es fácilmente con antibióticos va a mejorar. En el pulmón cuando hay una anoxa, sea la que sea, generalmente componente infeccioso, hace una congestión que genera un exudado inflamatorio, posteriormente una hepatización roja, que es la llegada de los eritrocitos al pulmón, luego hace una hepatización gris que genera unos glóbulos por los glóbulos rojos lisados, y después aparece la fase de resolución, que es el exudado eliminado por la expectoración. Que esto yo lo puedo ver al microscopio, sí, son las fases de una neumonía, pero lo que yo ya ver clínicamente es en una radiografía de este compromiso parenquimatoso. Ahí necesito la clínica del paciente, fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de pecho, y tomar una radiografía donde documente la inflamación a nivel pulmonar. Por eso es importante que unas son evidentes y otras no. Signos inflamatorios. Doctor, ¿los signos inflamatorios siempre son por infección? No, no siempre son por infección. Los signos inflamatorios se caracterizan por eritema, que es el rubor o enrojecimiento, la edematización o dolor o tumor, que es aumento del volumen, calor, se presenta por aumento de la vascularización y el metabolismo local, y genera dolor porque todos estos mediadores inflamatorios irritan las terminaciones nerviosas y generan dolor. Y si el insulto es bastante grande, puede generar pérdida o disminución de la función del órgano o la extremidad. Por ejemplo, una persona puede perder la función pulmonar, se puede ahogar, puede perder la función cardíaca en un infarto, por ejemplo, y hace falla cardíaca. Entonces, ¿qué causas o injurias generan inflamación? Uno es la isquemia. La isquemia es el cese de la del riego sanguíneo en el tejido, o la otra posibilidad es que se extravase y genere hemorragia, por ejemplo las hemorragias cerebrales. Otro ejemplo, estímulos físicos como los traumas o los agentes químicos, por ejemplo quemaduras de piel. Procesos infecciosos, sean virales, bacterianos, parasitarios y demás. Neoplasias, las neoplasias también estimulan la inflamación. Fenómenos autoinmunes, el mejor ejemplo es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, normalmente el organismo tiene una respuesta inflamatoria regulada, es decir, cuando hay inflamación se estimula también una respuesta antiinflamatoria que trata de controlar el proceso. No nos sirve que haya exceso de inflamación porque daña el tejido, y tampoco nos sirve que no haya defecto en el control de la inflamación, debe ser regulado. ¿Qué sucede? Que cuando hay una pérdida de esa respuesta regulada aparece la enfermedad, entre el componente inflamatorio y antiinflamatorio. Y aparecen las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4. La tipo 1 incluye la inmunoglobulina E, las células estrellas son los mastocitos y basófilos, y generalmente se presenta por la sensibilización a un antígeno ambiental o endógeno. La tipo 2 principalmente es por inmunoglobulina G, con ayuda del complemento, y utiliza los antígenos tisulares o celulares endógenos. La tipo 3 ya son inmunocomplejos circulantes en exceso, que pueden o no activar el complemento. Y 4, la hipersensibilidad por célula estrella, macrófagos, y genera lo de principalmente los granulomas. Un ejemplo de la hipersensibilidad tipo 1. En la hipersensibilidad tipo 1 es una alergia. Y la alergia puede ser una alergia sistémica, es decir, que se afecte todo el organismo, incluso lo puede a uno
tener un desenlace fatal, y eso se conoce como reacción anafiláctica, ¿sí? La reacción anafiláctica se puede presentar a fármacos. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la penicilina y puede ser una reacción incluso mortal. Puede ser una reacción sistémica a insectos. El mejor ejemplo sería la picadura de abeja, lo puede uno matar. Puede ser una intoxicación por alimentos. También la historia clínica debe incluir si hubo una ingesta de alimentos. Y también puede generar inhalación y generar alergias. Los síntomas que se pueden presentar, ¿cuáles son? El principal es el edema en cara. Edema en cara con párpados hinchados y labios hinchados. Generalmente es por algún tipo de reacción alérgica a algo, generalmente a medicamentos, sean formales o sean naturistas. Ese paciente puede tener tensión baja y entrar en shock y fallecer, se conoce como shock anafiláctico. También puede haber laringoespasmo, que se cierran las cuerdas vocales, genera disfonía y sensación de atragantamiento. La disfonía es un síntoma de la laringe. Genera atragantamiento y ahogo inmediato, después de la ingesta de un medicamento o algún alimento, o alguna picadura de algún insecto. Si fue una intoxicación digestiva, pues el vómito y la diarrea es lo más común que se presenta. Y la picadura de insectos, los prurigos se pueden presentar, principalmente cuando van a tierra caliente, pueden llegar con sendas inflamaciones de miembros inferiores, y la clave es que estuvo en tierra cálida y hubo picadura de mosquitos. Pues hay que explicar que ese fue el cuadro. La hipersensibilidad tipo 2 se puede presentar también por fármacos. En ella hay anticuerpos dirigidos contra antígenos endógenos, bien sea antígenos que están en el glóbulo rojo, por eso genera anemia hemolítica, generando ictericia, anemia y elevación de bilirrubinas indirectas. Eso se conoce como síndrome hemolítico. Trombocitopenia, que disminuyen las plaquetas y puede o no generar sangrado. El síntoma cardinal de las plaquetas bajas son las petequias. Y la glomerulonefritis, que es inflamación del glomérulo, que el síntoma cardinal, aparte de la fiebre, es el sangrado en la orina. Y además puede elevar la presión arterial, con o sin los edemas. La hipersensibilidad tipo 3, que es las reacciones de inmunocomplejos que se depositan en los vasos sanguíneos, se depositan y generan inflamación. No solo en los vasos sanguíneos, también se pueden depositar en el riñón y se pueden depositar en la articulación. Si se depositan en los vasos sanguíneos, pues van a generar una púrpura que es palpable. Si se depositan en el riñón e inflaman el riñón, generan nefritis, que es hematuria y proteinuria en un parcial de orina. Y si altera la articulación, pues genera dolor e inflamación de la articulación. Un ejemplo de hipersensibilidad subtipo 3, aparte del lupus, que me parece la enfermedad prototipo de estas, puede ser la enfermedad del suero. En la enfermedad del suero se presenta cuando a uno le aplican una proteína que no es humana, sino humanizada. Por ejemplo, el toxoide tetánico, por ejemplo, las toxinas botulínicas, por ejemplo, de conejo para el tratamiento de la anemia aplásica. Todas estas son humanizadas, provenientes de caballos, provenientes de conejos, y el organismo, o por ejemplo los antídotos para los serpientes, por ejemplo los antiofídicos. ¿Qué sucede? Que le aplican esta sustancia al paciente, y el paciente posteriormente desarrolla fiebre y ganglios. Esta reacción se presenta por la producción de anticuerpos contra esa sustancia de parte del organismo propio y genera inmunocomplejos circulantes y se conoce como la enfermedad del suero. Aparte de la fiebre y los ganglios, puede generar vasculitis, nefritis y artritis. La clave es la aplicación en la historia clínica. Digamos, ayer se le aplicó el toxoide tetánico y hoy llega con eso. La reacción de Artus sucede lo mismo cuando se aplica una proteína que es humanizada, que no es humana, sino de otra especie. Se aplica, eso genera inflamación, depósito de anticuerpos acá, antígeno anticuerpo, y eso genera necrosis, incluso puede necrosar la piel, que es localizada la reacción de Artus de inmunocomplejo. Y la otra es la enfermedad del suero, que puede parecer el paciente, digamos, lo picó una serpiente ayer, digamos, le aplicaron el
el suero, o digamos lo mordió un perro, le aplicaron el suero antitetánico y contra la rabia. Y la cuestión fue que el paciente genera un exantema, genera dolor articular, fiebre, ganglios, nefritis. Esto es una enfermedad del suero. Con estas bases fisiopatológicas vamos a hacer un enfoque clínico. Primer paso, el enfoque clínico del edema se basa en si es un exudado o si es un trasudado. Es muy preciso que recuerde que el exudado es rico en proteínas y que clínicamente vamos a tener herramientas y también por paraclínicos de conocerlos. Y el trasudado es un exceso de líquido, pero que es escaso en proteínas, es más líquido que proteínas y también lo podemos medir. Entonces el primer paso es el signo de Godet. Lo primero que tenemos que hacer es compresión del aumento de la extremidad del volumen y luego retiramos el dedo. Si queda el dedo hundido aquí, se conoce como el signo de Godet o signo de la fobia, ¿correcto? Esto lo que denota es que hay un exceso de líquido debajo de la piel que forma un tercer espacio. Lo que quiere decir es que un exceso de líquido. Primera pregunta es si realmente es un edema. El primer paso es saber si tiene o no tiene el signo de Godet. Porque puede haber un pseudoedema o falso edema, que es en los pacientes con obesidad extrema, y la obesidad extrema genera linfedema, que es depósito de linfa y también genera depósito de grasa. Estos pacientes presentan un edema duro y cuando se les va a hacer la compresión no tienen edema, realmente es tejido graso. Entonces tengan muchas diferencias entre esto y esto. Posteriormente va a ser la pregunta si es localizado o es generalizado. Aquí se va todo porque lo localizado indica que la enfermedad es de un sitio anatómico. Ejemplo, pierna hinchada, el problema es de la pierna hinchada. Alguna estructura de esa pierna está alterada. Mientras que en el generalizado pueden tener otras opciones. Con respecto al generalizado hay una fisiopatológicamente que es aumento de la presión hidrostática, es decir, aumento del flujo, del volumen del líquido, que es esa presión hidrostática aumentada prima sobre la presión coloidosmótica que hace que se quede el líquido dentro del vaso sanguíneo. Entonces, si hay aumento de la presión hidrostática, por la razón que sea, se va a generar el edema. El principal ejemplo y prototipo del edema cardíaco, que vamos a dedicar un solo video para que ustedes entiendan bien la falla cardíaca y los síntomas de la falla, y dentro de esos vamos a incluir el síndrome edematoso secundario a la falla cardíaca. La otra posibilidad es que haya disminución de proteínas. Al haber disminución de proteínas, el líquido se sale y genera el edema. ¿Por qué se disminuyen las proteínas? Uno, porque el paciente no coma, que tenga desnutrición severa en países especialmente de otras latitudes, la desnutrición es bastante frecuente. Para no haber una desnutrición de ese tipo, tendría prácticamente que no comer, ¿no? Y hay algunas comunidades en nuestro país que pueden desarrollar este tipo de desnutrición. Puede ser que coma, pero que coma y no se pueda absorber por el intestino. Entonces, si no se absorbe en el intestino, ¿por qué será? Pues porque tiene un síndrome de malabsorción intestinal o tendrá una enteropatía perdedora de proteínas. Digamos que sí come, que está bien nutrido. Digamos que sí absorbe, el intestino está íntegro, no tiene problemas intestinales. El problema es cuando llega al hígado, que no es capaz de trabajar esas proteínas que le llegan de la dieta. Acuérdense que la síntesis de proteínas del organismo se realiza, aparte del ribosoma y eso, se hace en el hígado. ¿Queda claro? Si el hígado está disfuncional, uno de los eventos fisiopatológicos, porque no es el único en la cirrosis, es la producción de proteínas. Y la otra es que si come, si se absorbe en el intestino, el hígado funciona bien y produce sus proteínas, ¿sí? Pero la situación es que las está eliminando. Y el síndrome nefrótico, cuando bota gran cantidad, se caracteriza por proteinuria, y la definición de nefrótico, como vamos a ver en el video de síndrome edematoso de nefrótico, se caracteriza por la eliminación de proteínas. Entonces, al eliminar las proteínas, estas están bajas en sangre, y al estar bajas en sangre, disminuye la presión oncótica y luego genera el edema, porque prima la hidrostática. Disculpe, por favor, la insistencia
pero es preciso que recuerde las causas de un edema generalizado. Primero, la falla cardíaca. Segundo, por hipoproteinemia, la malnutrición, la mala absorción, la enteropatía perdedora de proteínas, la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Vamos a pasar la hoja del generalizado. Ya acabamos el generalizado. Ahorita nos vamos a enfocar en el edema localizado. El edema localizado, quiero que miremos la primera imagen y miremos las facies de esta paciente. Las facies de esta paciente es una cara más bien redonda, ¿correcto? Podemos observar los párpados bastante inflamados, como si hubiera llorado toda la noche. Y podemos observar los labios gruesos y edematizados. Posiblemente la lengua podría estar edematizada y el problema es que la vía aérea se inflame y el paciente entre en falla ventilatoria por obstrucción de la vía aérea, y eso es lo más grave que puede presentarse en esto. Esas facies, la causa más común, la más común en el mundo es la alergia. Algo se comió, algo se tomó o algo le picó. Si ustedes ven un edema en urgencias así, es por eso. La otra posibilidad es alergia a fármaco, etc. La otra posibilidad fuerte es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico genera cara hinchada en las mañanas. La clave es preguntar si amanece con los ojos hinchados en la historia clínica. Se amanecen con los ojos hinchados y le pregunta que si elimina, cuando orina, deja espuma, cuando orina tiene mucha espuma, como si fuera cerveza. Eso es un síndrome nefrótico clínico. E incluso en el sedimento urinario pueden encontrarse gotas de grasa. Entonces eso es clave en la anamnesis, preguntar eso. La otra posibilidad, quiero que analicemos estas fases características y vamos a observar esta circulación colateral. Puede tener un edema menos llamativo que este, pero esta circulación colateral con este edema nos debe hacer pensar que hay algo que está obstruyendo las venas y no está permitiendo el retorno venoso. Esto es un signo del síndrome de vena cava. Hay algo, la vena cava viene por acá, en las venas del miembro superior y el cuello, y la cabeza llegan a la vena cava superior, aquí está obstruido y se devuelve todo hacia allá, y genera lo típico, el típico edema que están viendo acá. Causas de edema facial: la anafilaxia es el más común, el segundo, el nefrótico, el tercero, síndrome de vena cava, y el cuarto, que lo puse de última, es el mixedema o el hipotiroidismo severo. El mixedema realmente es un hipotiroidismo que pone en riesgo la vida del paciente, y las facies características son estas facies redondas que ven acá, con amputación de la cola de las cejas, facies abotagadas. Para recordar muy rápido, aquí se encuentra el mediastino. Si hay una compresión de la vena cava, genera obstrucción hacia arriba y genera edema en la cara. El síntoma cardinal de un síndrome mediastínico se la ahogó. El paciente que llegue con obstrucción de la vena cava le va a llegar es por dificultad para respirar. Y la principal causa del síndrome de vena cava es el cáncer pulmonar y el linfoma. Son las dos causas más comunes. Casi siempre son causas malignas. El síndrome de mediastino superior, que genera los síntomas de vena cava, que es el edema en cara y la circulación colateral, puede acompañarse de un síndrome doloroso, que es el dolor de hombro, que es el tumor de Pancoas. Dolor de hombro con vena cava es muy seguro. La otra posibilidad es que irrite los nervios, y si afecta el frénico puede su paciente llegar por hipo, por tos irritativa. Puede adicionalmente dañar el nervio laringio recurrente y generar disfonía. Y puede afectar el vago, que genera tos quintosa. La tos quintosa es la coqueluchoide o la de la tos ferina antigua, que era y el paciente hace salvas de tos, pero llaman quintas de tos, hasta que se desmayaba. De hecho, se ponían morados y se ponían a vomitar. Por eso es que la tos le pregunta a uno si el paciente tiene tos cianosante y emetizantes, porque habla de quintas de tos, y es por irritación del vago. Incluso se pueden desmayar de la tos.
y puede generar incluso bradicardia y puede llegar el paciente por bradicardia severa por irritación del vago. El síndrome de mediastino inferior se caracteriza por el vena cava inferior, que es básicamente una ascitis con hinchazón de las piernas, porque obstruye el retorno venoso de la vena cava inferior. Y el síndrome de mediastino posterior se va a caracterizar por dificultad para tragar, que se conoce como disfagia, y la compresión de la médula espinal, porque en la porción posterior está la columna donde nacen los nervios. Recuerden el hombro doloroso y brazo doloroso. Y acuérdense del síndrome de Horner, que son los dos datos más importantes en el tumor de Pancoas del ápice pulmonar. El síndrome de Horner puede acompañarse de ptosis, miosis y anhidrosis unilateral. ¿Qué le tomaría yo a un paciente que sospeche síndrome de vena cava superior? Definitivamente una radiografía. Aquí vemos un ensanchamiento del mediastino. Aquí vemos un ensanchamiento del mediastino. Aquí vemos la silueta cardíaca normal, que va a haber un video de esto solo para eso. Y aquí podemos ver una lesión, una masa, también en el mediastino. Aquí vemos la silueta cardíaca normal y aquí podemos ver una masa en el mediastino posterior. Aquí podemos ver la silueta cardíaca normal y aquí podemos ver una gran masa en el mediastino superior. Si a este paciente con la radiografía le tomo un TAC, voy a encontrar esto, que es una gran masa en el mediastino. Y la historia clínica me dio la clave, que era la disnea, el edema facial y la circulación colateral. Vamos a hablar de lo que es el edema localizado. Localizado en un punto. Mire que el mundo es muy grande, pero yo le estoy poniendo un punto. El edema localizado es clave porque donde esté localizado es el problema. O sea, aquí vimos en el generalizado que puede ser corazón, puede ser riñón, puede ser síndrome nefrótico, pero en el localizado sí es localizado. Por ejemplo, en la cara, si vemos, no todo edema en la cara es generalizado. Si vemos acá hay una lesión localizada, porque esto está normal y esto está localizado. Quiero que analicemos un momento la cara de este paciente y pensemos en qué puede generar este edema. ¿Qué características tiene? Está rojo, está caliente, duele, hay tumor, aumento del volumen, luego probablemente tiene signos inflamatorios, es probablemente un exudado. Este es un exudado, ¿correcto? Lo más probable es que este paciente tenga un proceso infeccioso. No sé si a nivel dentario, por acá tendríamos que revisar los dientes, o no sé si por una picadura. Si vamos a evaluar el edema de la extremidad inferior o superior, tenemos que acordarnos anatómicamente que puede presentar. Puede presentar una enfermedad en los huesos, por ejemplo una osteomelitis, por ejemplo un tumor. Puede afectar pues la afección puede estar en el músculo, por ejemplo tumores primarios del músculo como el rhabdomyosarcoma, o inflamaciones, infecciones como las miositis, fascitis del músculo. Pero de lejos, las dos causas más frecuentes son afecciones del retorno venoso, es decir, enfermedades de las venas como la trombosis venosa, o afecciones de la piel como las infecciones de la piel. El edema localizado de la extremidad, piense, la forma en la historia clínica de orientarlo es piense que está en esa localización. Si está en el brazo, piense que está en el brazo, y si está en una pierna, piense que está en una pierna, ¿correcto? Y la primera causa, téngala en cuenta, aparte de las infecciones, es las trombosis de las venas. Entonces, ¿qué se puede presentar? Varices. Las varices pueden generar hinchazón. Las varices se caracterizan por algo que llama dermatitis ocre, que es este color café, inicialmente rojo, arde y rasca. El paciente se rasca y genera unas lesiones decoloradas alternando con café, color café. Y finalmente se vuelve la úlcera. La úlcera se presenta en la parte interna de la pierna, generalmente cerca al maléolo interno. Son las úlceras venosas, porque las úlceras arteriales se presentan distales, se presentan a nivel de los pulpejos de los dedos y se amputan son los dedos, mientras que las venas afectan principalmente el tobillo hacia arriba y generalmente en la parte interna de la pierna, ¿correcto?
La otra posibilidad es una trombosis venosa profunda que afecta el retorno venoso si ven un aumento de volumen de esa extremidad comparado con esta. Y hay unos signos como el GOMANS. El GOMANS es dorsiflexión, y más o menos a los 30 grados de dorsiflexión aparece el dolor en la pantorrilla. Y la otra posibilidad es el signo de Hollow, que es la compresión de los gemelos contra el plano óseo, genera dolor. Ambos signos pueden servir, sin embargo, la pierna hinchada se va a ganar siempre un Doppler. Una pierna hinchada siempre hay que pedirle un Doppler, más allá si los signos de GOMANS o de Hollow son positivos. Y la otra posibilidad es inflamación de las venas, como es el caso de las flebitis. Correcto, las flebitis pueden ser infecciosas, el estafilococo puede infectar una vena varice y generar inflamación. Ejemplo, esto está muy rojo, caliente, generalmente doloroso, aumento del volumen localizado, signos muy inflamatorios, casi siempre es infección, pero no siempre es infección, pero casi siempre. Aquí yo pensaría un proceso infeccioso de entrada. Quiero que analicemos esta imagen. En esta imagen podemos observar un trayecto muy probablemente venoso o linfático con signos inflamatorios. Se ve rojo, se ve caliente, o puede estar caliente, puede generar dolor, ¿correcto? Probablemente es una flebitis infecciosa, hay que darle manejo contra el estafilococo aquí y aquí, porque es un germen más común. Quiero que observemos por favor este trayecto. Podemos ver una vena dilatada. Esa vena dilatada, si el paciente le duele, generalmente es por coágulos que se presentan en el interior de la vena, se llama tromboflebitis superficial. Puede o no infectarse y duele bastante. Son unas venas varices trombosadas. Quiero que miremos esta extremidad y observemos la imagen. Puede notar que el color es muy diferente. Ese color es café. Ese color café con decoloración interna se conoce como dermatitis ocre de las varices. Si usted ve unas piernas así, eso es por varices, el 100% de los casos. El 100% de los casos. ¿Y por qué se presenta ese color? Resulta que las varices tienen alteraciones para retornar la sangre. Como tienen dificultades, esa sangre se extravasa y la sangre inicialmente se pone roja y estimula una respuesta inflamatoria, genera rasquiña y dolor en estas zonas. Y con el tiempo esa sangre roja se va convirtiendo en café y genera esa dermatitis ocre. Si ese paciente no se pone en tratamiento y se mejora la calidad de la piel y el retorno venoso, va a generar una úlcera en esa pierna. Generalmente las lesiones venosas son en la cara interna, maléolo interno, generalmente, porque las arteriales se presentan distales por obstrucción de arterias. ¿Cuál es el tratamiento de las varices? Las medias contra las varices. Si usted no usa medias contra varices, haga lo que haga, se aplique el medicamento que se aplique, se tome, no le va a servir absolutamente nada. Infecciones de la piel, sí. Lesión primaria de la piel, vesículas. Estos son vesículas. Esto son vesículas. Enfermedad por excelencia que genera vesículas, los virus, por excelencia. Herpes, esto probablemente es un herpes zóster localizado en extremidad, que inicialmente se puede confundir porque puede llegar la pierna roja, pero la clave es con la evolución que empieza a generar vesículas. Aquí quiero que observe esta extremidad y se da cuenta que está bastante roja. Tiene signos de exudado inflamatorio, múltiples. Debe estar dolorosa, debe estar caliente, ¿correcto? Con aumento del volumen, o sea, tiene el tumor, los signos inflamatorios locales. Si vemos, hay una diferencia muy notable entre la piel sana y la piel enferma. Si vemos aquí, hay una lesión, se ve delimitado bien el borde de la pierna, muy bien delimitado. Esta es la lesión típica de la erisipela, que es una infección superficial de la dermis superficial de la piel. Y si vemos acá, tenemos una piel de naranja. Características clínicas de la erisipela, esas, muy roja, muy brillante, parece una naranja, y está bien delimitado el borde 1 con respecto al resto.
Ahora, si vamos a ver esta pierna y la vamos a comparar con esta sí está roja, pero menos roja. 2, esta tiene el borde mucho más nítido, esta no tiene un borde nítido, ¿correcto? Esta es una infección más profunda de la piel que se conoce como celulitis. Las diferencias clínicas de celulitis y flebitis es que este rojo no es tan intenso, es más bien profundo y no tiene un borde limitado. Cuando ustedes vean cualquier infección de piel, celulitis, con estas ampollas, esas ampollas son clínicamente típicas del estafilococo. Hay infección por estafilococo y es un germen que hay que cubrir, generalmente con clindamicina, para cubrir este tipo de infecciones con estas ampollas, clindamicina. Podría ser de utilidad la oxacilina, muy buena también. Si esta infección progresa, va a generar necrosis de la piel, esto ya es grave. Cuando usted ve una piel así negra, es tejido muerto con ampollas, esa pierna tiene riesgo de amputación y se conoce como la fascitis necrosante. Es una de las emergencias de la medicina. Y la característica más típica es esto, el tejido muerto con ampollas, necrosis. Y la rápida evolución, si ese paciente en la mañana estaba, digamos, con afección acá, usted lo vuelve a ver a la media hora y está por acá, y por la tarde lo ve y ya viene por acá con ampollas, esa rápida progresión lo debe usted alertar. Y 2, el compromiso sistémico. Una celulitis no tiene por qué dar fiebre, si da fiebre es una celulitis grave. No tiene por qué dar disfunción de órganos, no tiene por qué dar leucocitosis. Con cualquiera de esos 3 hay que dejarlo hospitalizado en observación. No es que todos tengan fascitis, pero son los celulitis que uno hospitaliza, con fiebre, con leucocitosis o con disfunción orgánica, o extensas, como en este caso. Y ya al final, pues este paciente, si tuvo una fascitis, toca debridar todo este tejido, que es el tejido muerto, la fascia. Hay que quitar la fascia, el tratamiento es quirúrgico, no hay ninguna otra posibilidad y posteriormente se hace un cubrimiento. ¿Por qué es quirúrgico? Porque la fascia no tiene vasos sanguíneos, entonces el antibiótico no llega allá. Y las bacterias que penetran son anaerobias y son rápido crecimiento. En la Segunda Guerra Mundial y tal vez en la Primera, pero los libros hablan mucho de la Segunda Guerra Mundial, una de las causas más comunes de muerte inmediata era la fascitis necrotizante. El linfedema puede presentarse congénito, por enfermedades congénitas, por la alteración de los vasos linfáticos per se congénitos. Pueden ser limitadas a la pierna o afectar todo el conducto torácico y generar, por ejemplo, derrame pleural, quiloso, etc. Se excede los objetivos del curso, pero el linfedema es un edema duro. Generalmente ese linfedema predispone a infecciones de las piernas. Y es muy común la erisipela es típica de esta pierna. Póngale esta imagen, la va a ver muy común. La erisipela es típica. La erisipela es típica del linfedema y la erisipela también es típica de las varices, se va a ver mucho. Y el edema clave aquí es el edema duro. Un edema duro es por linfedema. Si esto no tiene el signo de Godet o el signo de la fobia, esto es un edema duro. Y lo que hay que presar es una alteración de los vasos linfáticos. Pero si el edema es generalizado con ausencia de signo de Godet, o sea, un edema duro, hay que pensar en un mixedema. Recuerde que no todo es infección. Recuerde que si su paciente se cayó y se pegó y tiene un hematoma, pues es un hematoma, ¿sí? El trauma puede generar hematomas y aumento del volumen. O también pueden haber fracturas debajo de eso. A esto hay que tomar una radiografía para ver si hay compromiso óseo y fracturas. ¿Correcto? La otra posibilidad es que esté tomando anticoagulantes. No se le haga raro que los pacientes que toman, como por ejemplo warfarina, rivaroxabana, pixaban, dabigatran, todos estos anticoagulantes puedan generar estos tipos de hematomas. ¿Cómo clasifico yo el edema con fobia? El edema con fobia grado 1 que desaparece espontáneamente, grado 2 que desaparece a los 10 segundos, grado 3 que desaparece hasta el minuto y grado 4 que desaparece más del minuto, ¿correcto? El signo de Godet desaparece después del minuto. ¿Para qué sirve esta clasificación? Habla de la intensidad del edema. Si un edema se demora mucho en desaparecer, traduce que hay mucho exceso de líquido intersticial. Acuérdense que esa es la definición del edema. Datos salientes de la anamnesis. El enfoque del síndrome hematoso generalizado y localizado.
dependen mucho del médico y lo que sepa el médico de medicina. Si el médico sabe harto, diagnostica harto. Si el médico sabe poco, el pensamiento es muy corto, ¿sí? Entonces, primero, si es matinal, ¿qué me genera mi hinchazón en las mañanas? El riñón. Me genera el riñón, se le hinchan los ojos en la mañana. Y al transcurso del día mejora la inflamación de los ojos. ¿Qué me empeora a mí la hinchazón en las tardes? Por eso se llama vesperal. El edema del corazón, el edema cardíaco. Generalmente esos pacientes inician con hinchazón de las piernas y van progresando en la tarde, van aumentando el hinchazón de las piernas. Y ya al terminar la tarde no se pueden poner las medias, no se pueden poner los zapatos. Y si se pusieron las medias tienen las piernas oprimidas, los anillos sienten que no se los pueden quitar, incluso la recomendación es que no usen anillos porque pueden perder los dedos, quedan atrapados por la hinchazón, la ropa la sienten apretada, ellos sienten eso, y todo sale de la historia clínica. Todo, el antecedente, todo lo que vimos en la historia clínica tiene que quedar registrado porque los datos que vimos seguro van a llegar algún día. Listo, ahora su mente, que hasta ahora estamos iniciando el tema de nosología, tranquilo, que vamos a llegar a la clínica muy bien. Y este síndrome hematoso no es una sola enfermedad, como vieron hay muchas enfermedades y son 5 hermosos temas relacionados que yo le voy a explicar paso a paso. Lo espero en síndrome de falla cardíaca, que es el siguiente tópico de síndrome hematoso que vamos a tomar. Muchas gracias por su atención.